¿Sabías que Jesús de Nazaret, Buda, Confucio y grandes maestros de la metafísica que han pasado por este mundo, conocían y dejaron métodos para despertar de esta realidad y esta Matrix? Para que por fin tomemos el control de nuestras vidas. La metafísica es la ciencia que estudia aquello que no es percibido por los sentidos. Algo que grandes sabios, como Aristóteles, así como el mismo Jesús, conocían. Pero hoy en día, la ciencia moderna, en su mayoría, ignoran estos principios y no son enseñados en las universidades. Para destruir un grado de vibración no deseada, hay que poner la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable desaparece cambiando la polaridad. Es el momento de recordar que somos seres de luz y retomar nuestro poder. La ciencia empieza a confirmar nuestra verdadera naturaleza. El biofísico Fritz Albert Papp afirma que las células de los seres humanos, de los animales y las plantas desprenden luz bajo la forma de biofotones. Es decir, somos luz concentrada, pequeños soles que emanan energía, vibrando a una frecuencia determinada. Los pensamientos, las emociones y en consecuencia, la realidad en la que vivimos están confeccionados a partir de luz. Por lo tanto, la realidad que percibimos se mueve dentro de un rango de vibración y todo lo que esté fuera de dicho rango es imperceptible. Para nosotros es como si no existiera, ya que no se manifiesta en nuestra realidad. Es lo mismo que ocurriría con una radio que sintoniza diferentes canales o frecuencias. Dentro de nuestro rango, podemos vibrar a diferentes niveles y muchas veces nos dejamos arrastrar por las circunstancias que van sucediendo en nuestras vidas. Lo que provoca que nuestra vibración sufra incontables variaciones. Sin saber que tenemos la posibilidad de mantener nuestra frecuencia alta de forma consciente, incluso en los peores escenarios. Lo increíble es que nuestra vibración, es decir, la energía que emitimos, afecta directamente a nuestro entorno. Por eso nos encontramos con circunstancias que son acordes a nuestro nivel de vibración. Incluso se podría decir que tenemos la responsabilidad, como seres de poder y plenamente conscientes, de mantener una vibración elevada en todo momento. Ya que todos los seres humanos estamos unidos a niveles superiores. Somos como células de un mismo cuerpo, y cuando una de ellas tiene un problema, repercuta en todo el sistema. Pero no solo los seres humanos emitimos una frecuencia vibratoria. Todo lo que existe radia algún tipo de energía. Los animales, plantas, minerales e incluso los objetos materiales emanan energía que vibran en una frecuencia. Y nuestra realidad se va confeccionando según el nivel en el que vibremos. Por tanto, es importante mantenerse lo más elevado posible para ayudar a que nuestro planeta sea el lugar en el que todos queremos vivir. Tenemos que comprender que todo aquello que ocurre a nuestro alrededor tiene un impacto en nosotros, pero depende de nosotros decidir cómo nos va a afectar. Podemos sentir miedo, tristeza o depresión. Pero poniendo la suficiente conciencia, tenemos la capacidad de evitar o transformar dichas emociones en algo más elevado que nos haga sentir bien. Porque nuestro estado físico, mental y espiritual depende enteramente de nosotros. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mantenerlo vibrando alto. Somos tan poderosos que simplemente con enfocar nuestro pensamiento podemos subir la vibración de nuestro cuerpo energético, que con el tiempo se verá reflejado en el cuerpo físico. E incluso también ayudará a subir la vibración de todos aquellos que se encuentren a nuestro alrededor. Porque todos estamos conectados. Para ello existen varias formas de elevar nuestra vibración que nos ayudarán incluso en los peores momentos. Lo primero de todo es poner conciencia sobre nuestros sentimientos. Si el origen de nuestro malestar es confuso, una mirada a nuestro interior puede que nos ayude a determinar cómo proceder. O si sabemos a qué se debe nuestro bajón de energía, este puede ser un buen comienzo para buscar la enseñanza que nos tiene preparados. El poder de la visualización es una práctica muy importante. Lo que visualicemos tiene posibilidades de convertirse en real y se puede crear un estado de vibración alto solo con visualizar aquello que queremos, siempre que vaya en consonancia con nuestro ser. Lo mismo ocurre con los pensamientos.
Si nos abruman los pensamientos negativos, la mejor forma de elevar nuestro espíritu es proyectar pensamientos positivos y creativos. Estos generan sentimientos positivos. Ser conscientes de qué sentimiento de baja vibración estamos generando y cambiarlo al polo opuesto es importante. Como decía Hermes Trismegisto, si sentimos tristeza, esta desaparece cuando generamos alegría. El miedo desaparece cuando generamos amor y así con todos aquellos sentimientos que nos hagan sentir mal. Nunca sintamos lástima de nadie. Esto baja la vibración de la persona que nos produce esta pena y también la nuestra. Esto es lo que promueve la televisión. Por ejemplo, ¿qué hace aflorar este tipo de sentimientos? Evitar largas exposiciones a campos electromagnéticos, teléfonos móviles y redes Wi-Fi también ayudarán a sentirnos mejor. Tenemos que recordar que es adecuado mantener la atención en el presente, en el aquí y ahora. La mayoría de los estados que provocan emociones negativas se alimentan a partir de proyecciones futuras o vivencias del pasado. El pasado hay que dejarlo atrás y el futuro todavía no es importante. Donde verdaderamente vivimos es en el presente y es el lugar donde hay que centrar todas nuestras energías y atención. Por lo tanto, poner atención plena a las cosas que estamos haciendo en el presente es una forma de conectarnos con nosotros mismos que automáticamente eleva nuestra vibración. Una buena forma de mantenernos anclados en el presente es hacer respiraciones profundas repartidas a lo largo del día. El amor es la más alta vibración que existe. Abrir el corazón al amor puro incondicional es la conexión más auténtica con la creación. Nuestra más alta aspiración es irradiar y sentir amor en cada momento, con cada cosa que hacemos o persona que encontremos. Somos seres de amor, que a veces olvidamos nuestra naturaleza y caemos en el miedo, pero tenemos que recordar nuestra esencia. El mayor ejemplo de amor puro son los animales, incluyendo nuestras mascotas. Así como los bebés o los niños, los animales tienen una valiosa inocencia que les permite entregar y recibir amor. Sin importar a quién sea, por eso, estar en compañía de animales puede ayudar a sanar y elevar nuestra frecuencia. También cuando protegemos a los animales, nos sentimos bien, porque ellos son capaces de elevar nuestras frecuencias en agradecimiento. Los animales cuando son felices, elevan las vibraciones del lugar donde habitan, ya sea de una casa o de la tierra donde viven. El remedio de la naturaleza es un elemento muy importante para aumentar nuestra vibración. Los árboles y todo el ecosistema que se crea a su alrededor poseen un influjo positivo sobre todos los seres humanos que incluso ha sido demostrado científicamente. Un buen paseo por el bosque es una de las mejores prácticas que existe. Respirar aire fresco, escuchar con atención los sonidos del bosque, ser parte de la esencia de estos lugares mágicos y ser consciente de sus beneficios nos ayudará plenamente. También abrazar a los árboles aumenta nuestra frecuencia. Cuando estamos en contacto con un árbol, su patrón vibratorio influye en el comportamiento biológico del cuerpo humano y lo dirige hacia la curación. Lo mismo sucede cuando caminamos descalzos, nos bañamos en un río, en un lago o en el mar, o cuando olemos una flor o nos maravillamos por la belleza de un espacio natural. En esos momentos es cuando estamos en una conexión profunda con la Madre Tierra que nos ayuda a elevar nuestra frecuencia. Otra práctica muy importante son los baños de sol, aunque nos han intentado ocultar los beneficios que este nos proporciona. Lo cierto es que tomar el sol entre 30 y 45 minutos al día, en las horas de menor incidencia, hace que todas las células de nuestro cuerpo vibren al máximo. Algo que no debemos olvidar es dar las gracias y decir te amo. Son palabras muy poderosas que hacen subir las vibraciones, no solo de las personas que las pronuncian, sino de todo aquel o aquellos a quien va dirigida. Dar las gracias y decir te amo al agua que bebemos, al aire que respiramos, a la comida que nos alimenta, al sol, a la tierra y al universo, para que nuestras frecuencias suban de forma notable, haciéndonos sentir realmente bien. No debemos olvidar la importancia de los alimentos, estos pueden elevar nuestra vibración o bajarla. Comer alimentos procedentes directamente de la tierra, como son las frutas o las verduras, eleva nuestras frecuencias, porque a través de ellos no solo recibimos la energía de la tierra,
sino también la del sol. Sin embargo, los alimentos muertos carecen de luz, apenas tienen fotones y pueden llegar a bajar nuestra frecuencia. Todo esto son solo algunas de las formas que pueden ayudarnos a elevar nuestra vibración. Pero existen otras muchas. Como realizar todo aquello que nos haga sentir plenos y que nos inspire. Pero lo que más nos va a ayudar es el amor hacia nosotros mismos y a todo lo que existe. Y sobre todo, creer en nuestro poder, capaz de crear nuestra realidad, sea la que sea. Recordemos que creamos todo aquello que creemos, y si creemos que nuestra vida está llena de cosas positivas, así será. Pero si creemos en lo contrario, eso nos llegará. Si las cosas no salen bien, apliquemos el viejo dicho, al mal tiempo buena cara. No podemos evitar que sucedan ciertas cosas, pero sí podemos elegir cómo afrontarlas. Nuestra actitud ante la vida condiciona nuestra vibración. No olvidemos que cuando nuestras vibraciones bajan, atraemos energías perjudiciales. Y si es alta, todo lo contrario. Lo importante es ser conscientes de que es nuestra decisión ser felices o desdichados. Solo así podremos tomar las riendas de nuestra vida. Esto no lo enseñarán en los colegios, no le interesa a la élite que el ser humano sea feliz o logre sus objetivos. Elevando nuestra vibración, pasaríamos a un estado más elevado y pleno, llevando la energía de este mundo a una dimensión superior de vibración. Así que depende de nosotros despertar y cambiar nuestra realidad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.